Reflexiones de la Biblia con el hermano Henry Castro. Un espacio para meditar en la palabra viva y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Cuando observamos el testimonio de las Escrituras y lo comparamos con la realidad de nuestros días, vemos un contraste doloroso. En el tiempo de los apóstoles, la elección de quienes servían al Señor estaba marcada por la oración, el ayuno y la dirección del Espíritu Santo. Ellos no daban un paso sin consultar al Señor, sabiendo que solo Dios conoce los corazones. Pero en la actualidad, gran parte de las iglesias se mueven bajo la dirección de concilios humanos que deciden, imponen y gobiernan según sus propios intereses. En vez de escuchar la voz de Dios, escuchan el eco de los estatutos y los reglamentos. Lo más preocupante es que estos concilios han reproducido una gran multitud de pastores que no fueron llamados ni aprobados por Dios. A hombres que muestran dinamismo, voz fuerte o habilidad para mover multitudes, se les abre la puerta de un instituto donde, pagando una cuota, reciben un título de pastor. No importa si no conocen la palabra de Dios, ni si tienen vida espiritual. Basta con que cumplan con el pago y con el procedimiento humano. Así se levanta una generación de líderes que no saben apacentar, porque nunca fueron llamados por el verdadero pastor. Son hombres formados en sistemas humanos, pero no quebrantados en la presencia del Señor. El resultado de este modelo es evidente. Pastores de concilio, no pastores de Dios. Hombres que llegan a las congregaciones cargando programas llenos de actividades interminables, rifas, colectas, cenas y conciertos. El año comienza con actividades y termina con más actividades. Pero la iglesia queda vacía de palabra y cansada espiritualmente. En lugar de ser casa de descanso, el templo se convierte en un mercado. Esa es la gran tragedia de los concilios modernos. Han convertido la obra santa en una empresa y las almas en simples números que sostienen el sistema. A todo esto se suma la corrupción interna. Mientras un pastor que envía grandes cantidades de dinero al concilio es sostenido en su cargo, aunque vive en pecado, una congregación pequeña y humilde es despreciada porque no produce lo suficiente. Así, los concilios muestran su verdadera prioridad, el dinero. No importa la santidad, no importa la sana doctrina, no importa la salvación de las almas. Lo único que importa es la recaudación. Frente a esta realidad, debemos recordar que la Iglesia de Cristo no se sostiene por concilios, sino por el Espíritu Santo. La verdadera obra no depende de estatutos humanos, sino de la dirección divina. Y aunque los concilios se presenten como indispensables, la Escritura nos enseña que el Señor siempre ha levantado un remanente fiel fuera de los sistemas corrompidos. Esa sigue siendo nuestra esperanza, que Dios aprueba a los suyos, aunque los concilios los rechacen. Vamos pues a la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, verso 59. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Desde antes de nacer fue un fiero luchador.
Hablemos del origen y el significado de la palabra concilio. Para comprender la gravedad del problema de los concilios en la actualidad, debemos comenzar por entender qué significa la palabra y de dónde proviene. En el hebreo del tiempo del Segundo Templo se usaba el término Bet Din, literalmente casa de juicio, para referirse a la asamblea de jueces que deliberaban sobre los asuntos de la ley. En el griego del Nuevo Testamento encontramos la palabra Sunedrion, que significa sentarse juntos o asamblea, y que en nuestras Biblias se traduce como Sanedrín. Esa fue la forma oficial del concilio de los judíos en los días de Jesús. En latín, la palabra que dio origen al término español es concilium, que indica reunión o asamblea convocada para tratar asuntos de importancia. Cuando Jesús predicó en Judea y en Jerusalén, no existían múltiples concilios, como vemos hoy en el ámbito evangélico. Había un solo concilio supremo, el Sanedrín. Estaba compuesto por 71 miembros, incluyendo fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes principales. Era el órgano más alto en materia religiosa y jurídica del pueblo judío. Sin embargo, lejos de reflejar la santidad de la ley, se había corrompido hasta convertirse en un instrumento de poder humano. Jesús lo confrontó de manera directa. A los que se sentaban en esa silla les llamó hipócritas, ciegos, guías de ciegos, que ataban cargas pesadas sobre los hombros del pueblo, pero ellos mismos no querían moverlas ni con un dedo. Este mismo concilio fue el que conspiró para prender al Señor y entregarlo a Pilato. Es decir, la institución que supuestamente defendía la pureza de la fe fue la que persiguió y condenó al autor de la fe. Desde entonces queda claro que cuando una asamblea humana se convierte en juez y dueño de las conciencias, tarde o temprano termina oponiéndose a Dios. En los días del Señor había un solo concilio. Hoy, en el mundo evangélico hay miles. Cada denominación ha levantado su propio concilio y la mayoría se manejan como corporaciones. Tienen presidentes, secretarios, tesoreros, juntas administrativas, estatutos y normas internas que a menudo pesan más que la misma palabra de Dios. Lo que antes fue un Sanedrín, ahora se multiplicó en un enjambre de organizaciones que reproducen el mismo espíritu: control, recaudación de dinero y desprecio por las pequeñas congregaciones que no se alinean con sus exigencias. La iglesia primitiva nunca experimentó este sistema. En los Hechos vemos que las decisiones eran tomadas bajo la dirección del Espíritu Santo y no de estatutos humanos. Cuando había una necesidad, como en el caso de la elección de diáconos, se oraba, se buscaban hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, y se les imponían las manos en señal de reconocimiento. Nunca hubo cuotas que pagar, ni requisito de institutos costeados. Todo se movía bajo la voz de Dios. Ahora bien, debemos hablar brevemente de un acontecimiento que marcó la historia del cristianismo moderno: el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, en el año 1906. Bajo el liderazgo de William J. Seymour, un hombre humilde y lleno del Espíritu, un pequeño grupo comenzó a experimentar una visitación poderosa del Señor. Las reuniones eran sencillas, sin protocolo, y la gloria de Dios se manifestaba con señales, conversiones y un fuego espiritual que encendía corazones. De aquel mover espiritual nacieron muchas de las iglesias pentecostales que hoy conocemos. Sin embargo,
Lo que empezó como un soplo fresco del Espíritu se fue institucionalizando con el tiempo. A medida que los grupos crecieron, comenzaron a formar concilios para organizarse. Así nacieron denominaciones como las Asambleas de Dios y muchas otras. Lo triste es que en lugar de mantener la frescura del espíritu que se movía en Azusa, muchos de esos concilios terminaron imitando el mismo patrón del Sanedrín. Estructuras humanas, reglamento, sistemas de control y exigencias económicas. Lo que fue un fuego espiritual terminó sofocado por estatutos humanos. Hablemos del concilio y el sistema de los diezmos. Uno de los puntos de mayor corrupción en los concilios modernos es el asunto del dinero. En la palabra nunca se estableció que las iglesias debían entregar un diezmo de sus ingresos a un concilio central. Al contrario, el Nuevo Testamento enseña que la iglesia se sostenía por ofrendas voluntarias. La misma enciclopedia católica reconoce que durante los primeros siglos los cristianos daban de manera libre, según lo que cada uno había prosperado, sin ninguna obligación porcentual. Los apóstoles administraban esos fondos con transparencia y el propósito era claro: ayudar a los pobres y sostener la obra misionera. Pero hoy, la mayoría de los concilios se han convertido en centros de acumulación de riquezas. Exigen a cada iglesia local un diezmo de todos los diezmos y ofrendas. Y ese dinero rara vez se devuelve en ayuda. Con ese sistema han logrado construir oficinas millonarias, sostener lujos, e incluso algunos líderes se desplazan en autos de alta gama y hasta en aviones privados. Mientras tanto, muchas iglesias locales sufren pobreza, templos en mal estado y congregaciones que deben estar organizando actividades interminables para cumplir con la cuota que el concilio les exige. Las ovejas, en vez de encontrar reposo en la casa de Dios, viven bajo cargas pesadas de rifas, ventas y colectas. Y los pastores que se prestan a ese juego, en su mayoría, son aquellos que fueron levantados no por Dios, sino por el mismo concilio. Pastores de concilio y no pastores de Dios. El otro aspecto grave de este sistema es la producción en masa de pastores. A cualquiera que muestre energía, voz fuerte o agilidad para organizar actividades, se le dice: entra al instituto, paga tu cuota y te haremos pastor. Y así hombres que nunca fueron llamados por Dios, que nunca sintieron la carga del Espíritu por las almas, reciben un título y un púlpito. La mayoría de esos institutos no forman en la palabra, sino que entregan manuales vacíos. El resultado es una generación de pastores ignorantes de la Escritura, pero expertos en recaudar dinero. Un pastor puede estar acusado de pecados, de faltas graves, o ser conocido como alguien corrupto, y sin embargo, si logra enviar grandes cantidades de dinero al concilio, es sostenido en el cargo. Esa es la evidencia de que lo que importa no es la santidad ni la doctrina, sino la recaudación. Por eso desprecian a los pastores independientes, a las iglesias pequeñas que no pertenecen a sus estructuras, y las tachan de rebeldes. El problema no es la organización en sí, sino la sustitución del Espíritu Santo por estructuras humanas. En los Hechos, el Espíritu decía: apartadme a Bernabé y a Saulo. Hoy el concilio dice: paga tu cuota y serás pastor. En los tiempos apostólicos, las ofrendas se usaban para socorrer a los necesitados. Hoy se usan para mantener lujos de dirigentes. En los tiempos bíblicos,
El concilio fue quien se levantó contra Jesús. Hoy los concilios persiguen a los que predican la sana doctrina sin someterse a su control. El patrón es el mismo. Concilios corrompidos que se oponen a la voluntad de Dios. Por eso es urgente levantar la voz, no para destruir, sino para recordar que el modelo de Cristo no es el del concilio humano, sino el del Espíritu Santo que guía a la iglesia. Amado hermano, al estudiar el origen del concilio, el avivamiento de Azusa y la situación actual, entendemos que los concilios modernos han heredado la misma semilla de corrupción del Sanedrín. Se han convertido en negocios disfrazados de espiritualidad, donde el dinero es lo que define el liderazgo y no el llamado divino. La verdadera iglesia debe abrir los ojos y volver al modelo apostólico, depender del Espíritu Santo, sostenerse en la ofrenda voluntaria y levantar pastores que hayan sido probados y aprobados por Dios, no por concilios humanos. Atrapado en la cruz. Después de ver el origen del concilio en la historia bíblica y cómo se multiplicaron tras el avivamiento de la calle Azusa, es necesario entender el mecanismo por el cual los concilios modernos ejercen control sobre las iglesias. Su fuerza no está en la palabra de Dios ni en la dirección del Espíritu Santo, sino en tres pilares humanos: estatutos, dinero y jerarquías administrativas. Los estatutos de los concilios suelen ser tratados con más reverencia que la misma Escritura. En lugar de consultar al Espíritu en oración, se recurre a un reglamento humano para decidir quién puede predicar, quién puede bautizar, quién puede oficiar una boda o quién tiene derecho a un púlpito. Ese reglamento se convierte en una cadena que esclaviza a las congregaciones, porque cualquier intento de romper con él se califica como rebeldía. El segundo pilar es el dinero. El concilio se asegura de que cada iglesia local entregue un porcentaje fijo de todas sus entradas. Si una congregación deja de enviar el diezmo de los diezmos, es amenazada con sanciones, exclusiones o con la remoción de su pastor. Este sistema convierte a la obra de Dios en un negocio donde la prioridad es el flujo de dinero hacia arriba y no el fluir del Espíritu en medio del pueblo. El tercer pilar son las jerarquías administrativas: presidentes, vicepresidentes, secretarios, tesoreros, supervisores, presbíteros, toda una maquinaria que se mantiene con el dinero de las congregaciones. Estos cargos a menudo no se distinguen por la santidad de quienes los ocupan, sino por su capacidad de manejar fondos y sostener la estructura. Así los concilios reproducen el mismo espíritu del Sanedrín, un poder humano que se coloca por encima de la voluntad de Dios. El desprecio a las pequeñas iglesias. Una consecuencia directa de este sistema es el menosprecio hacia las congregaciones pequeñas. En el tiempo de Jesús, los fariseos desestimaban al pueblo humilde y despreciaban a los que no tenían letras. Hoy los concilios modernos desprecian a las iglesias que no producen ganancias. Una congregación que apenas sostiene sus gastos locales no recibe ayuda ni atención y muchas veces es abandonada a su suerte. Pero si en esa misma congregación se levanta un pastor que logra organizar actividades lucrativas y enviar jugosas ofrendas al concilio, de inmediato es reconocido y promovido. No importa si ese pastor es ignorante de la palabra o incluso si su vida personal está marcada por pecados escandalosos. Mientras cumpla con las remesas al concilio, se le mantiene en su cargo. Esta práctica revela con claridad
que lo que se valora no es el llamado de Dios, sino la capacidad de producir dinero. Mientras tanto, pastores fieles que predican la sana doctrina y que se esfuerzan en levantar iglesias sin respaldo conciliar son despreciados. A eso los llaman independientes, rebeldes, divisores. Sin embargo, muchas de esas pequeñas iglesias son las que realmente conservan la pureza de la fe, porque no están sujetas a estatutos humanos ni a exigencias económicas. El Señor sigue levantando pastores aprobados por su Espíritu, aunque no tengan reconocimiento conciliar. Atrapado en la cruz, he quedado. El diezmo obligatorio frente a la ofrenda voluntaria. Mi eterno El sistema económico de los concilios se sostiene en la práctica de exigir el 10% de todos los ingresos de cada miembro. Sin embargo, esta práctica no tiene respaldo en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva nunca exigió diezmos obligatorios. La misma enciclopedia católica reconoce que en los primeros siglos los cristianos se sostenían mediante ofrendas voluntarias, según la prosperidad de cada uno y con espíritu de generosidad. que raye el alma tenga que bendecirme, no le dejaré. Pablo instruyó a los corintios que cada uno pusiera parte de lo que pudiese conforme a lo que había prosperado y que lo hiciera con alegría porque Dios ama al dador alegre. Ese es el principio apostólico, la ofrenda voluntaria, no el diezmo impuesto. La ley del diezmo pertenecía al sistema levítico y fue cumplida en Cristo. Sin embargo, los concilios han convertido ese principio antiguo en un instrumento de recaudación obligatoria, ignorando el modelo del nuevo pacto. El resultado es que muchos creyentes sienten el diezmo como un impuesto, no como una adoración. Van a la iglesia con la carga de tener que cumplir una cuota, en lugar de dar con gratitud y libertad. Y lo más grave es que ese dinero no se destina a socorrer a los pobres, ni a sostener a los hermanos necesitados, como sí ocurría en la iglesia primitiva, sino a mantener oficinas centrales, lujos de dirigentes y estructuras administrativas. Impaciente espero. Los frutos amargos del sistema conciliar. El sistema conciliar ha producido frutos visibles que demuestran su corrupción. En primer lugar, ha levantado una generación de pastores sin conocimiento en la palabra de Dios. La mayoría de ellos repite sermones aprendidos, pero no profundiza en las Escrituras. Su énfasis está en mantener las actividades y cumplir con las exigencias del concilio, no en alimentar al rebaño de Dios con doctrina sana. En segundo lugar, ha convertido a las iglesias en centros de recaudación. El calendario anual de muchas congregaciones no está enfocado en la predicación del Evangelio, sino en las actividades para generar ingresos, rifas, cenas, ventas, conciertos. Así las ovejas se cansan, se enfrían y poco a poco se apartan porque no reciben alimento espiritual. En tercer lugar, ha ensuciado el testimonio del Evangelio ante el mundo. Los inconversos ven a las iglesias como negocio disfrazados de religión. Y cuando se descubren escándalos de líderes conciliares viviendo en lujos, viajando en jets privados o residiendo en mansiones, el nombre de Cristo es blasfemado entre los incrédulos. Esa es la consecuencia inevitable de un sistema que reemplaza al Espíritu Santo por el dinero. A pesar de todo esto, Dios nunca se queda sin testimonio. En tiempos de Jesús hubo fariseos corruptos, pero también hubo hombres como Nicodemo y José de Arimatea, que temieron al Señor. En medio de la corrupción de los concilios modernos, Dios sigue levantando voces proféticas que denuncian el pecado y llaman al pueblo a volver al modelo apostólico.
Esas voces no son populares porque incomodan a las estructuras humanas, pero son necesarias porque recuerdan que Cristo es la cabeza de la iglesia, no los concilios. El Espíritu Santo es quien llama, capacita y envía, no los institutos ni los presidentes conciliares. Las ofrendas deben sostener la obra y a los necesitados, no enriquecer a dirigentes. Y los pastores deben ser aprobados por Dios, no por juntas administrativas. Que no me bendiga, no le dejaré. Después de ver a la luz de la palabra, en Mateo capítulo 26, verso 59, que el concilio buscaba falso testimonio para entregar a nuestro Señor Jesucristo, Tenga que bendecir. a la luz de la palabra presento un reto solemne a cualquier líder conciliar, ya sea presbítero, supervisor, presidente o pastor, que sostenga la doctrina de que los cristianos están obligados a pagar un 10% de sus ingresos. Yo les desafío a un debate abierto, con la Biblia en la mano, para que me demuestren que la iglesia primitiva se sostuvo por un sistema de diezmos y que ese diezmo consistía en dinero. La palabra de Dios nos muestra claramente que el diezmo fue un mandato dado a Israel bajo el sacerdocio levítico. En Levítico capítulo 27, verso 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y en Levítico capítulo 27, verso 32 añade, y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aquí vemos que el diezmo consistía en productos agrícolas y en ganado, nunca en dinero. Sin embargo, cuando Cristo vino y se levantó como sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, hubo un cambio en el sacerdocio. El escritor de la carta a los hebreos lo dice con toda claridad en Hebreos capítulo 7, verso 12, porque mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Es decir, el sistema levítico quedó abolido en Cristo y con él el diezmo como mandamiento obligatorio para sostener a los levitas. Bajo el nuevo pacto, la iglesia no se sostiene por diezmos, sino por ofrendas voluntarias. Pablo lo enseña en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le tendrá que matar, pues no lo soltará. No te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré hasta que no me bendigas. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, no olvides darle like y comentar. Dios te bendiga.